Buenos días, profesor y compañeros. Yo voy a exponer el tema de crisis y derrumbe del Porfiriato. A continuación les presentaré una línea del tiempo sobre los periodos electorales de Porfirio Díaz. Ahora les explicaré la línea del tiempo sobre los periodos electorales de Porfirio Díaz, ya que data desde 1877 hasta 1911. En los cuales se ven marcados diferentes acontecimientos, los cuales dieron pauta a que hubiera un descontento social y la gente se levantara en armas. Como observarán, aquí hay un cuadro sobre las principales causas y consecuencias de la crisis y derrumbe del Porfiriato. Las causas fueron inmovilidad política, la huelga de mineros en Cananea, la huelga de obreros en Puebla, la baja de precios de la materia prima y el número de exportaciones en el país, la crisis agrícola, la reelección de Porfirio Díaz en el periodo de 1910 a 1916 y el día 20 de noviembre de 1910 es cuando estalla la Revolución Mexicana, por lo que sus consecuencias de estos actos fueron que los funcionarios se perpetuaran en el poder al igual que Díaz, ya que no querían soltar sus cargos. También metieron presos a Esteban Vaca y Emanuel M. Diegues en San Juan de Ulúa, que es una cárcel porfiriana. Fusilan a los obreros en Río Blanco por no acatar las órdenes de Porfirio Díaz. Se devalúa el peso ante el dólar. Hay una sequía y hambruna extrema en el país, además de las injusticias que habían hacia los campesinos por parte de los terratenientes, ya que les quitaban sus tierras y había abusos de poder. También estaba involucrado Francisco I. Madero en la creación del Plan de San Luis para que Díaz no se reeligiera más. Y en 1911 fue la renuncia de Díaz al poder y su exilio con rumbo a Europa. El día 18 de noviembre, fuerzas armadas irrumpen en la casa de los hermanos Cerdán en Puebla y estos son asesinados, por lo que Aquiles Cerdán se convierte en el primer mártir de la revolución. También Henry Lane Wilson telegrafía a su gobierno para informar que tiene pruebas de que se prepara un golpe revolucionario contra el gobierno de Porfirio Díaz y recomienda que el Departamento de Estado intervenga a fin de impedir que los maderistas compren armas en Estados Unidos y las internen en México. También Francisco I. Madero abandona a las 2 de la tarde Carrier Springs, Texas, con algunos de sus acompañantes, por lo que la Embajada de México en Estados Unidos informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno norteamericano ha girado las órdenes necesarias para impedir que los grupos armados o personas simplemente sospechosas se muevan en uno u otro sentido de la línea divisora. Asimismo, el 19 de noviembre, Francisco I. Madero y sus acompañantes llegan por la noche en un lugar llamado Cerro Prieto, donde los esperaba un mexicano desconocido que los guiaría en grupo para que crucen el río Bravo. Por lo que el 20 de noviembre de 1910, Porfirio Díaz y su familia se encontraban desayunando en el Hotel Yenede de la Ciudad de México. Por lo que L.T. Ellsworth, cónsul norteamericano en Coahuila, declara que si los revolucionarios no han cruzado el río Bravo, se debe a la gran vigilancia de las autoridades federales en Estados Unidos, sobre todo del ejército, que tiene instrucciones apremiantes de impedir que violen las leyes de neutralidad. Por lo que Francisco Madero Hernández, padre de Francisco I. Madero, declara a San Antonio Light que su hijo se despidió de él la noche anterior para cruzar la frontera. Dio a conocer parte del itinerario y de los medios de transporte que se proponía seguir y usar, claro. De San Antonio se dirigía a Catuya y de ahí en un carruaje directamente al río, y añade: si mi hijo cruza la frontera, México está en víspera de una verdadera revolución. Y ahora les dejaré un video complementario acerca del Porfiriato y su caída. Espero que lo disfruten. Con el año 1900 culmina el siglo XIX, llamado el siglo de la ciencia. México marchaba confiado por la senda del progreso, guiado por la mano firme del general Porfirio Díaz. Aquel año de 1900, el general Díaz ocupó la presidencia por sexta vez.
El país estaba en relativa tranquilidad. No había una oposición política digna de tomarse en cuenta. Solo el problema yaqui y el maya inquietaban al gobierno. Usaba la violencia o el terror para acallar el descontento. Permitía el uso de la ley fuga, el fusilamiento, la tortura, la persecución o el asesinato. Los poco más de 13 millones de habitantes de la República Mexicana se concentraban en las ciudades o alrededor de las haciendas. El progreso, personificado en los ferrocarriles, era un diminuto punto en la soledad del paisaje, que en 1904, Porfirio Díaz se reeligió por 7ª vez por la edad de Díaz. Se había elegido a Ramón Corral vicepresidente de la República y que el periodo presidencial se había extendido de 4 a 6 años. Nuevas inquietudes con la fundación de clubes políticos para combatir la dictadura de don Porfirio. En 1901, Camilo Arriaga fundó el Club Liberal Ponciano Arriaga, cuyos frutos madurarían años después. En 1905, el general Porfirio Díaz cumple su 7º periodo como presidente de México. El optimismo es completo, por lo menos en las clases dominantes. El peso está a la par del dólar. El 72% de las tierras cultivables del país pertenece a 8.431 haciendas. En cambio, los 49.635 pueblos y rancherías que existen solo tienen el 21% de la tierra laborable. Si no se tiene la fortuna de pertenecer a la selectísima aristocracia mexicana llamada pulquera, siendo dueño de una gran hacienda y vivir gran parte del tiempo en Europa, surtiéndose allá de ropa y muebles, en México hay la posibilidad de satisfacer el buen gusto y la elegancia. Ya para 1906, la imagen de prosperidad del país empezaba a mostrar fisuras. Baja el precio de las materias primas que exporta México y en 1907 el peso se devalúa un 50% frente al dólar, quedando al 2 por 1. En Cananea, Sonora, se encontraba el mineral de cobre más importante del país. Trabajaban ahí en junio de 1906 6.000 mexicanos al lado de 600 norteamericanos. La discriminación que sufría el obrero mexicano frente al extranjero no era privativa de los ferrocarriles, también en las minas de Cananea se daba. Sin embargo, aquí ya se encontraban laborando 3 miembros del recientemente fundado Partido Liberal Mexicano. El 1 de junio estalla un conflicto por motivos que aparentemente no eran tan graves. Pero la prepotencia y el odio de los trabajadores norteamericanos se hace patente. 2 capataces armados, los hermanos Metcalf, disparan contra manifestantes mexicanos y de inmediato hay muertos y heridos. En una acción sumamente criticada, de la cual luego se arrepiente y trata de ocultar o por lo menos maquillar, el gobernador Rafael Izábal permite la entrada de 260 Rangers del colindante estado de Arizona. La opinión pública mexicana, por razones históricas obvias, te duele grandemente. Los trabajadores mexicanos entregan sus peticiones. La huelga se prolonga apenas unos días más y para terminarla, el gobierno decreta la ley marcial en la región. Se ordena la reanudación de las labores en el mineral. Los trabajadores, dóciles todavía, acatan los mandatos. Esteban Vaca y Manuel M. Diegues son confinados en San Juan de Ulúa, célebre prisión porfirista. En escala menor, lo mismo le sucede a los patrones, dueños de las más importantes fábricas textiles de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En diciembre de 1906, 7.000 obreros, afiliados al Gran Círculo de Obreros Libres, se declaran en huelga. Los patrones les quieren imponer un reglamento único de trabajo
que es una verdadera joya de explotación. 12,5 horas de trabajo al día. Sanciones económicas por trabajo defectuoso. Cobro al trabajador por roturas del equipo, aunque no fuese por causa suya. Pago de los salarios los domingos por la tarde. Pero lo que derrama el vaso es la prohibición de recibir visitas en sus casas. Don Porfirio es propuesto como mediador entre trabajadores y patrones. Acepta desde luego y emite un laudo tratando de equilibrar a las partes. Concede en su propuesta pequeñas cosas, prohíbe el trabajo infantil y que se permitan las visitas a las casas de los trabajadores. Sin embargo, los patrones responden a su vez con un paro a nivel nacional. Cierran 93 fábricas de 20 estados de la República. El laudo de Porfirio Díaz es obligatorio para los trabajadores. Se les ordena regresar al trabajo, lo que hacen todos los obreros de la industria textil, más Río Blanco, una de las fábricas del estado de Veracruz, permanece en paro. Se rehúsa a acatar el laudo de Porfirio Díaz, que ordena regresar a las labores. Los trabajadores incendian la tienda de raya, que pertenece a los hermanos Garcín, socios de la fábrica. La conocida mano dura de la política de Díaz se hace presente. El mátalos en caliente es aplicado rigurosamente. Posición del tirador. Pie. Cargar. Apuntar. Fuego. En el año de 1908, declara Díaz en una entrevista trascendental al periodista norteamericano Friedman: me retiraré del poder al terminar el actual período presidencial y no serviré de nuevo. Mentira. Una vez más acepta su candidatura para un 8º cuatrienio. De rutina se forman los clubes reeleccionistas. Una parte de la oposición, representada por el porfirista general Bernardo Reyes, solo quiere llegar a la vicepresidencia. Ni eso concede Díaz. La otra parte, más aguerrida, más real, los Flores Vagón y sus seguidores, Francisco y Madero, el partido antirreeleccionista, débil aún en apariencia, aguarda su momento. En el año de 1910, México cumplía el primer centenario del inicio de su lucha por la independencia. El gobierno de Porfirio Díaz celebró el acontecimiento entre ostentosas inauguraciones y conminantes desfiles militares, rodeado de plumajes y de dignatarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos de los clubes antirreeleccionistas y de las vanas promesas del general Díaz de respetar el voto popular, la engrasada maquinaria electoral consumó una vez más el fraude, imponiendo la reelección de Díaz, pese a que la votación evidentemente había favorecido al candidato de oposición, don Francisco y Madero. Frente al hecho consumado, los partidarios de Madero protestaron ante el Congreso Federal exigiendo la anulación de los comicios. Muchas gracias por su atención y les dejo a continuación las referencias.